Buenos días, Om Namaste. Hoy quería hablaros un poco sobre las diferencias y similitudes entre el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras de Patanjali. Y lo hago porque hay mucha gente que me está preguntando qué es mejor estudiar una u otra. Ya os adelanto que mi respuesta es, creo que coincidiremos mucha gente, es que las dos son necesarias. Voy a intentar aclarar estos puntos porque también creo que hay bastante confusión al respecto. Básicamente en Occidente se suele casi asociar exclusivamente Patanjali a la filosofía del yoga o al Raja Yoga. Y sobre todo desde que Swami Vivekananda, mi admirado Vivekananda, lo introdujo en Estados Unidos e Inglaterra en el siglo XIX. Yo creo que quizás pensando que esta forma de yoga, como decía él, sería la más adecuada para introducir todas sus enseñanzas sobre el Vedanta y el Bhagavad Gita, que no olvidemos era su principal objetivo en las racionales mentes de Occidente. Pero en India, desde hace siglos, la filosofía del yoga abarca muchos más textos, siendo el Bhagavad Gita el texto sagrado de referencia, ya que contiene la esencia del Vedanta. Tanto el Bhagavad Gita como los aforismos sobre el yoga de Patanjali son Moksha Shastra y Yoga Shastra, es decir, caminos de liberación y autoconocimiento y escrituras autorizadas sobre el yoga. Y ambas, en un sentido amplio, deberían formar parte de esta llamada filosofía del yoga en Occidente, que por otro lado es considerada como una de las dársanas de las escuelas hinduistas. Hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias que deberíamos conocer. De entrada, yo me gustaría citar dos diferencias fundamentales. La primera es que los aforismos sobre el yoga, como un tratado científico que podríamos considerar que es, van orientados sobre todo a la mente, mientras que el Bhagavad Gita, como un emotivo diálogo en verso entre Krishna y Arjuna, no olvidemos que Krishna es la suprema encarnación del conocimiento, hacen vibrar, sobre todo te hacen vibrar la mente, pero además el corazón. Quien lea el Bhagavad Gita, hay unos versos estremecedores. Por otra parte, como segundo punto de referencia, yo diría que los Yoga Sutras marcan un camino rígido, como tratado de científico que es, y es el de la meditación, el jnana para alcanzar el samadhi. Sin embargo, el Bhagavad Gita marca diferentes caminos, básicamente cuatro: la acción, devoción, meditación y conocimiento. Es decir, el sistema de yoga de Patanjali se basa en lograr la liberación a través de etapas avanzadas de la meditación, del jnana. Y el Bhagavad Gita, como esencia del Vedanta, define cuatro caminos del yoga para alcanzar el moksha, que son el karma, el jnana, el bhakti y el jnana yoga. Fijaros que el segundo camino del Bhagavad Gita, el jnana yoga, es también una de las componentes fundamentales de esta filosofía del yoga de Patanjali. Cierto es que el capítulo del jnana yoga en el Bhagavad Gita es uno de los más cortos y por ello no analiza en profundidad los detalles sobre el control mental como los Yoga Sutras, aunque hay que indicar que los cinco de los capítulos, los 6 primeros capítulos, pero es el primero del Bhagavad Gita, se centran en el Karma Yoga y es un camino de purificación de la mente. Desde este punto de vista, seguramente podríamos afirmar que el camino correcto sería empezar estudiando el Bhagavad Gita para conocer estos 4 yogas o caminos de liberación, además de muchas otras cosas más. Una vez que tengamos esta visión completa, si el buscador desea desarrollar más la parte de meditación y de control mental, en los sutras podrá profundizar más sobre este camino. Aunque es necesario indicar que el Karma Yogi del Gita, como hemos dicho, va enfocado precisamente a purificar la mente. Pero quizás un buscador que siga el Bhakti, el Karma o el Jnana Yoga, o cualquier combinación de ellos, quizás no necesitaría tanto estudiar los sutras de Patanjali. Cualquiera que desee iniciar el estudio de la formación en la filosofía del yoga encontrará en esta guía que he preparado varias comparaciones que te ayudarán a tomar mejor tu decisión sobre si es mejor estudiar el Bhagavad Gita o los Yoga Sutras de Patanjali. Y adelanto, como ya os he dicho, que es necesario estudiar ambos. He preparado esta guía para que tanto los profesores de yoga como practicantes y buscadores puedan conocer las diferencias y similitudes entre el Gita y los Yoga Sutras. Este es un vídeo introductorio. Los siguientes temas que voy a enumerar y que cito resumidamente, a continuación los explicaré en otro vídeo. Perdón. El Bhagavad Gita, recordemos que es un libro de liberación y autoconocimiento.
Si no lo conocéis en profundidad, en nuestra web tenéis amplia información sobre el Gita. Solamente dos observaciones. ¿Cómo define el yoga en el Bhagavad Gita? Yoga significa unión, unión con tu verdadero yo y a través de él con Brahman. Y esta es la diferencia con quizás con los sutras. Y luego recordemos que el Gita contiene la esencia del Vedanta. Los sutras de Patanjali están estructurados en 4 padas. El Samadhipada, cuyo objetivo es comprender el funcionamiento de la mente y cómo calmarla, cómo aquietarla. El Sadhana Pada, que se centra en el análisis de la práctica, la sadhana, para alcanzar el discernimiento discriminativo. En el Bhagavad Gita se llama conocimiento discriminativo, el jhana. Es decir, discernir el vidente, la consciencia de sus objetos y obstáculos. El Vibhuti Pada, que describe los resultados de esta práctica, de esta sadhana, cuando la mente ha podido ya ser purificada. En el Gita recordemos que la mente se purifica a través del Karma Yoga. Y el Gita, por otra parte, contiene numerosas referencias a la sadhana. Y por último está el Kaivalya Pada, que describe la liberación, es decir, cuando el vidente ha conseguido aislarse completamente de las perturbaciones de la mente. Y en el Bhagavad Gita este estado se llama moksha. También es importante señalar que tanto el Bhagavad Gita, con un fuerte carácter de armonizador de doctrinas, como los sutras se fundamentan en la filosofía dualista Sankhya de Kapila, aunque Sankacharya consideraba que Sankhya era totalmente opuesto al sistema de la filosofía Vedanta. Como decía Vivekananda, y os leeré unas palabras que decía sobre su estudio del Raja Yoga, decía: en esta forma de yoga conocida como Raja Yoga, los aforismos de Patanjali son su máxima autoridad y conforman su libro de referencia. El sistema de Patanjali se basa en el sistema de los filósofos Sankhya, siendo muy pocos los puntos de diferencia. Os cito un breve resumen de las diferencias y similitudes entre los sutras y el Gita, y cada una de ellas las analizaré, como os he dicho en otros vídeos. Primero ya lo hemos comentado, pero tanto los Yoga Sutras de Patanjali como el Bhagavad Gita son textos autorizados sobre el yoga, lo que se conoce como Yoga Shastra. El Bhagavad Gita es una escritura revelada, Shruti. Los Yoga Sutras no, son Smriti, es decir, tienen un autor. El Gita, como escritura revelada, se considera la máxima autoridad en las escrituras del Sanatana Dharma. Mucha gente se piensa que que el autor del Gita fue Vyasa, no lo fue. El autor del Gita, como del Vedanta, y tal como se reconoce en un verso del Bhagavad Gita, es el Señor. Veda Vyasa, el gran Veda Vyasa, simplemente lo compiló. Tercer punto de diferencia es que los dos son una referencia en la filosofía del yoga. Los Yoga Sutras marcan un solo camino científico, controlando la mente por jnana, y el Bhagavad Gita, como esencia del Vedanta, sigue 4 yogas y profundiza en Brahma Jnana o conocimiento de Brahman. Hay un cuarto punto que es sobre lo que en las Upanishads se llama la ciencia Aparavidya o Paramidya. Y me vais a permitir que me extienda un poquito porque la diferencia es fundamental. De entrada os diré que todos los capítulos del Bhagavad Gita finalizan haciendo una referencia a la ciencia del yoga, como por ejemplo, y os leo, así termina el tercer capítulo titulado Karma Yoga, en el diálogo entre el señor Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga, como parte del conocimiento de Brahman en el Upanishad llamado Bhagavad Gita. Según el Gita, el conocimiento real impartido por el Señor es el rey de las ciencias y además es inmutable, ya que es la propia esencia del Dharma. Para Swami Vivekananda, las ciencias materialistas occidentales tratan sobre la realidad objetiva, es decir, de lo que ves, percibes y experimentas. La llamada ciencia espiritual en los Upanishads, que se definió en el Mundaka Upanishad, cultivada en India, trata sobre la realidad subjetiva. El conocimiento de la realidad objetiva, el cuerpo, el kshetra, recordar que hay un capítulo del Gita que es el yoga del campo y del conocer del campo, del kshetra, es aparavidya. Y paravidya es la realización del conocedor, del sí mismo, del Atman y de Brahman. Es decir, el Gita es una ciencia paravidya. La filosofía del yoga de Patanjali se basa sobre todo en el estudio de la mente, manas en sánscrito. Esta es considerada como una sustancia material sutil,
por tanto finita, sino una de las cosas capas que envuelve a Atman. Por tanto, desde este punto de vista, todo parece indicar que los sutras de Patanjali no puedan ser considerados como una ciencia paravilla, tal y como se define en el Mundaka Upanishad, sino más bien como una ciencia aparavilla. Tengo que decir que sin embargo, hay mucha gente que sí que considera que es una ciencia como el Gita. Quinto punto de diferencia es que los Yoga Sutras están escritos en forma de aforismos, escuetos, concisos, casi como una definición, con un estilo muy formal. Y por tanto, como hemos dicho, van enfocados a la mente. El Bhagavad Gita está escrito en versos, en slokas, y van enfocados tanto a la mente como al corazón. Los Yoga Sutras, sexta diferencia, los Yoga Sutras utilizan con lenguaje similar a un texto científico. El Bhagavad Gita es todo lo contrario, es un relato poético que atrae de inmediato al lector. El escenario del Gita es el siguiente: ante la inminente pérdida del Dharma, Vishnu se encarga en Krishna para transmitir a Arjuna el sagrado mensaje del Bhagavad Gita, el Gita Shastra. Hay un séptimo punto que también hay que destacar, y es la técnica de repetición de conceptos. Pensar que como buen gurú, como buen maestro, como buen psicólogo que fue Krishna, va repitiendo los conceptos a Arjuna de diferentes maneras y enlazándolos por diferentes lados, con lo cual es más sencillo aprender determinados conceptos. Y luego pensar también que en el Gita Arjuna va haciendo preguntas a Krishna, que a veces responde conceptos que ya he explicado anteriormente. Y eso, la repetición, aunque hay una en los Yoga Sutras, la repetición está prohibida en los aforismos. Y por último, algunos datos breves sobre la extensión. Los sutras están formados por 4 padas o libros, ya lo hemos dicho, y el Bhagavad Gita son 18 capítulos. Los sutras tienen 196 sutras o aforismos, y el Gita tiene 700 slokas o versos. En palabras, los sutras tienen 428 y el Bhagavad Gita 4171. Como podemos observar, es muchísimo más extenso el Gita que los Yoga Sutras. Espero que os haya servido esta breve introducción a la diferencia y similitudes entre los sutras y el Gita, y recordar que voy a ir preparando un vídeo para ir desengranando cada uno de estos puntos que he ido comentando. Muchas gracias. Om Namaste.